Iglesia, Dios te bendiga. Mire, vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando durante los 2 últimos domingos. Las últimas instrucciones de Jesús. Hace 2 domingos atrás, Daniel compartía con nosotros acerca de que necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros. Y él allí decía que no es opcional amar al otro. La segunda cosa que nos decía Daniel es que debe ser tal como Él nos amó. Necesitamos seguir el ejemplo de cómo Dios amó a los demás para nosotros imitar ese ejemplo. Y la tercera cosa que Daniel decía es que necesitamos entender que la forma de amar es el reflejo con el que nosotros mostramos al mundo que somos sus discípulos. Así que de esa manera usted y yo necesitamos amar. La semana pasada yo les compartía la segunda instrucción y la segunda instrucción es sírvanse con humildad. Y ahí les comentaba que necesitamos entender cuál es nuestro lugar como hijos de Dios. Es importante entenderlo porque si no hay momentos donde el ego y donde el orgullo se pone por encima de lo que nosotros somos, que somos hijos, somos siervos y somos discípulos. Y lo otro que le compartía es que necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Y esa fue la parte complicada de la enseñanza la semana pasada. Porque servir, como Jesús dice, implica tener que servir a aquellas personas que de pronto nos están haciendo daño o no nos hacen todo el bien que estamos esperando, ¿ok? La tercera instrucción es la que vamos a ver el día de hoy. Y el Señor dice, confíen en mí. Confíen en mí. Mire, y como todos los domingos le traigo un cuento dominguero. Usted va a decir que tengo más cuentos que una abuelita y me perdonan las abuelitas que están acá. Pero bueno, hay momentos que la vida presenta ciertas cosas y uno tiene que agarrarlas. Mire, yo quiero hablarle hoy de Jennifer y de Lendry. Jennifer y Lendry es una pareja de venezolanos, son esposos, tienen 2 hijos y es una familia realmente hermosa. Como muchos venezolanos, nos ha tocado salir del país producto de la situación. Y ellos en una oportunidad salieron de Venezuela y vinieron acá a Panamá. En Panamá les fue muy bien, pero producto de situaciones familiares necesitaron regresar nuevamente a Venezuela. Están en Venezuela y las cosas se complican aún más y ellos deciden ahora salir, pero no vienen a Panamá, sino que van a Chile. Y estando en Chile, su negocio empieza a crecer y avanzar a tal nivel que le abre puertas ahora para ir a los Estados Unidos. Ellos toman la decisión y se van con toda la familia a los Estados Unidos. Y allá en los Estados Unidos, adivine qué pasó. Le fue tan bien. Su negocio creció tanto que inclusive hasta le dieron la licencia a ellos de ser asesores financieros. Ellos trabajan para un fondo de inversión, además de que manejan cuentas por su cuenta. Pero le fue bien, le fue muy bien. Y me impresiona la historia de ellos. Yo los sigo por Instagram porque tendré alrededor de unos 4 o 5 años que los sigo y he visto cómo el progreso de ellos van avanzando, van como si estuviesen sobre un cohete. Ella es muy activa en las redes sociales y todas las mañanas tiene un saludo. Dice, buenos días por la mañana, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Y ahí empieza ella a echar su cuento y a dar tips, a asesorar a la gente, a dar ciertas instrucciones que pueden ser útiles para las personas. Pero hace un par de semanas empecé a notar que ella no era tan recurrente. Ella escribía todos los días, tempranito, y ella estaba ahí con su mensaje. Y yo de repente veo que no está publicando nada. Y yo dije, hey, debe tener mucho trabajo. Porque como va como un cohete, de pronto no tiene tiempo, está atendiendo otros negocios. Pasan 2 días y ella coloca una publicación en el Instagram y dice, muchachos, disculpen que no pueda publicar nada, disculpen que ahorita no pueda decirles nada, pero hay angustia en mi corazón y hay temor en mi corazón y necesito enfocarme en eso. Uno lee ese mensaje y dice, wow, ¿qué estará pasando a esta mujer? Pasan 3 días más y coloca, en este instante
estoy pasando por temas migratorios que me tienen angustiada y me tienen muy preocupada. Mire, los que nos ha tocado salir del país, cuando nos hablan de migración, en muchas ocasiones temblamos. Porque hay momentos donde de pronto, por X, Y o Z, cualquier razón, uno se vence y uno entra en pánico. A Vane y a mí nos pasó en una oportunidad al momento de renovar por temas de organización en la oficina encargada de eso. Se retrasó un poquito y pasamos un mes. Y Vanessa y yo muchas veces no dormíamos, estábamos preocupados y uno se pone el peor escenario, que vas a terminar deportado. Así que toda esta historia la tomo muy a pecho y me pongo a orar por ellos, ¿no? Pero este martes, el martes que acaba de pasar, yo termino una clase, cierro la computadora y agarro el teléfono y veo una notificación de ella. Y yo, wow, ¿qué habrá pasado? Y esa es la historia que ella coloca. Se la leo. Estoy en un limbo migratorio. De pronto hay varias opciones. De pronto varias de mis opciones se cerraron y solo quedó un par de caminos. Uno de ellos era mi plan y el otro lo había descartado desde el principio. Pero Dios tenía un tercer plan para mí y primera vez que peleo con Dios. Me rehusé a ir por allí, me puse como cual niña con una pataleta. No quería. Ese camino que Dios eligió para mí podía tardar años en resolverse. Es un sufrimiento extendido, pero por un momento cerró todas las puertas y me dijo, o caminas por aquí o caminas por aquí. Me cuestioné, ¿me trajiste hasta aquí y ahora no me permitirás quedarme y crecer? ¿Por qué me cortas los planes así? ¿Para qué me das oportunidades si ahora no puedo seguir? Les cuento esto ya que fue parte de mi pataleta con Dios. Pero claramente escuché, en medio de mi llanto y en una de mis noches más largas, esto es lo que se supone que Dios le dijo a ella. Yo no necesito demostrarte quién soy yo y qué puedo hacer, pero tú sí tienes que demostrarme quién soy yo para ti. Mire, el panorama de Jennifer y de Lendry de la noche a la mañana cambia. Iban como un cohete y basta una sola cosa, para que toda su vida, que todo iba avanzando a mil maravillas, se derrumbe. Y la vida constantemente con nosotros es así. Todo va avanzando bien, todo va viento en popa, va como un cohete y de repente todo aquello que era tranquilidad, que era paz, que era armonía, que era felicidad, que era seguridad y estabilidad, pasa a ser todo lo contrario. Pasa a ser preocupación, ansiedad, angustia. Y esa sola cosa afecta todo tu entorno. Y aun cuando tengamos herramientas, si nosotros dejamos que la angustia y el temor nos paralice, por más herramientas que tenga, todo se viene abajo. Y de pronto lo único que nos queda a nosotros es ir a la palabra de Dios. Y cuando vas a la palabra de Dios te consigues. Hijo, que tu corazón no se llene de angustia y de temor. Confía. Y uno dice, Señor, ¿por qué debemos confiar en ti? Y uno puede responderse, es fácil. ¿Por qué tenemos que confiar en el Señor? Él es Dios, Él nos creó, Él nos tiene en el hueco allí de la mano. Él tiene control de todo. Pero si Él tiene control de todo, ¿por qué cuando llegan esos momentos, igualito tenemos temor? Mire, yo meditaba en eso y decía, algo tiene que estar pasando que no estamos entendiendo y de pronto es que no hemos entendido de manera clara por qué debemos confiar en Dios.
Y esa es la pregunta que hoy nosotros necesitamos darle respuesta. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que confiar en Dios? Mire, yo quiero que abra su Biblia, por favor, y acompáñeme al texto. Es Juan 14, del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es el Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le respondió: Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Mire, este texto no es un texto sencillo. Uno lo lee y parece como un trabalenguas. Es complicado de entender. Pero para poder entenderlo necesitamos ver qué es todo lo que está ocurriendo en esa noche. Mire, fue una noche intensa. Fue una noche intensa y fue una noche complicada. Recuerde que el Señor ya sabe que su tiempo ha terminado en ese instante, ya sabe que su ministerio público ha terminado, ha puesto final, y Él lo único que quiere ahorita es compartir con los discípulos. Y Él quiere asegurarse que todas las instrucciones, las que estamos viendo en esta serie, queden bien grabadas en el corazón y queden bien grabadas en la mente de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor se va a ir. Y los responsables de que el ministerio, que el evangelio crezca a lo largo del mundo, son esos muchachos. Entonces el Señor necesita asegurarse de que esas instrucciones están quedando bien ubicadas, bien colocadas. Entonces el Señor se propone hablarles de una manera fuerte, con amor, pero fuerte. Y mire, este texto lo que está buscando es que los discípulos aprendan a confiar. Y uno dice, ¿por qué el Señor les está pidiendo que confíen? ¿Qué está pasando alrededor o qué está viendo el Señor para pedirle a ellos que confíen? Usted se acuerda que están allí en el aposento alto y están allí en la cena. Y yo mencionaba la semana pasada que mientras ellos estaban sentados y comían, ¿qué hizo Jesús? Él se paró, se quitó, ¿cómo se llama? ¿Me ayudan? La capucha, no, es otro. El manto. Se quitó el manto, perdonen, tuve un lapsus. Se quitó el manto, luego se ató la toalla y empezó a lavarle los pies. Oye, la capucha. Hubiese esperado el gorro, pero está bien. Bueno, regreso, perdonen, pero se ató la toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Mire, y cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, ocurre algo interesante que a veces no prestamos atención. El Señor les mostró a ellos mismos, les reveló las grietas que habían en el carácter de esos muchachos. Yo les comentaba que cuando eso ocurre, lo que el Señor estaba mostrando es que estos muchachos estaban con mucho ego. Había mucho orgullo. Ellos estaban luchando entre todos ellos a ver quién se sentaba al lado del Señor y quién era el primero. ¿Y qué pasa cuando a uno lo exponen de manera negativa? Cuando alguien ha visto algún error en nosotros y nos exponen.
Uno siente vergüenza, uno siente pena, uno siente temor, siente que otro puede juzgarlo. Y eso enseguida nos pone como a la defensiva. Usted lo dijo. Entonces, los está dejando expuestos y hay un malestar en la vida de ellos. Pero no solo pasa eso, sino que enseguida termina la Santa Cena y el Señor les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Espera, ¿cómo que uno de nosotros va a traicionar al Señor? O sea, imposible. Hemos estado comiendo durante 3 años, caminando, durmiendo, todos juntos. ¿Cómo es que alguien acá va a traicionar al Maestro? O sea, esto no tiene sentido. Ahora hay como esa incertidumbre. Hay algo que empieza a pasar en la vida de estos muchachos. No basta con eso. El Señor viene y les dice, hey muchachos, yo me tengo que ir, pero a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Espérate, Señor. Yo dejé todo por seguirte a ti. Ahora tú me dices que te vas y que yo no puedo seguirte. Ahora hay sentimiento de decepción en ellos. Hay tristeza. Siguiente escena, el Señor les dice, y esta de pronto los tranquiliza un poco. Necesitan aprender a amarse unos a otros, porque de esa manera es que van a ver que ustedes son mis discípulos. El Señor está hablando eso y Pedro se quedó fue en la anterior. Pedro todavía está en la anterior diciendo, ya va, Señor, espérate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y el Señor le dice, Pedro, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y yo me imagino a Pedro todo envalentonado, Señor, ¿cómo es eso que no podemos ir? ¿Por qué no puedo acompañarte, Señor? Si yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y el Señor le dice, Pedro, Pedrito, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Póngase en los zapatos de estos muchachos. Porque se supone que Pedro, el más valiente de todos, el más arrojado, el que seguro va a defender a todos, va a negar al Señor. ¿Qué queda para el resto? Ahora estos muchachos están asustados. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en todo esto? O sea, pónganse en los zapatos. Ahí debe haber una tormenta de emociones acá arriba, acá, de manera interna. Era demasiada información que el Señor estaba dando. Y era demasiada información la que ellos estaban recibiendo y seguramente la que ya estaban maquinando. Hay tristeza, hay confusión, hay molestia, hay rabia, hay decepción, hay expectativas no cumplidas. Y recuerda esto, ellos dejaron todo, ellos habían colocado toda su seguridad, la presente, toda su esperanza presente en el Señor y también la futura. Y ahora este hombre se va y nos deja, no tiene sentido. Ahora agréguele algo más. Porque ellos tenían equivocado el rol mesiánico del Señor. Ellos pensaban que Jesús iba a llegar a establecerse en Jerusalén con todo su ejército a sacarlos de esclavitud. Esa era la manera como ellos lo estaban viendo. Y ahora no lo va a hacer. Mire, tal vez por eso es que cada uno quería ponerse a los lados del Señor. Porque cuando Él reinara a nivel terrenal, si yo estoy al lado del Señor, ¿qué me toca a mí? Alguna parcelita me va a tocar de poder. Cuando el Señor ve todas estas cosas que hay en el corazón y en la mente de estos muchachos, le dice, confíen en mí. Confíen en mí. Y es lo que nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Iglesia Vida, confía en mí. Porque de la misma manera como les pasó a ellos, nos pasa a nosotros constantemente. Y lo veíamos ahorita en Jennifer. La vida está bien y de repente llega la tristeza, llegan las complicaciones, llegan los problemas y uno no tiene ni idea de qué hacer. Muchas veces las expectativas no cumplidas se las endosamos al Señor. Hey, Señor, no hiciste esto. Pero resulta ser es que nosotros no hemos hecho la evaluación correcta y cuando las cosas no suceden desde nuestra perspectiva o como creemos,
lo que ocurre es que vamos y entonces señalamos al Señor. Señor, si yo confío en ti, Señor, si yo oré, si yo ayuné, si yo me he venido portando bien, ¿cómo es posible que tú ahora no seas capaz de cumplirme y ahora me cambies los planes? Y nuevamente la pregunta es, ¿por qué debemos confiar en el Señor? Mire, debemos confiar en el Señor por 3 razones que los dice el texto. Debemos confiar en Jesús porque Él nos cuida. Debemos confiar en Jesús porque Él nos guía y debemos confiar en Jesús por lo que Él hace. Vamos a la primera. Debemos confiar en Jesús porque Él nos cuida. Uno observa el texto y lo primero que observa, es un padre amoroso. Es un padre que cuida a su familia. Y le explico por qué. Porque cuando uno va a Juan 13:21 y si quiere lo busca, usted se va a encontrar que allí dice que Jesús estaba muy angustiado. No angustiado, estaba muy angustiado. Es el momento cuando él va a decir que Judas le va a traicionar. Y en ese momento que él lo va a decir, dice la palabra que Jesús estaba muy angustiado. Jesús tiene necesidad. Necesita apoyo, necesita un soporte que lo ayude a transitar, porque él ya sabe lo que se viene, sabe que viene la crucifixión, sabe que tiene que morir y que tiene que cargar por tu pecado y por el mío. Tiene todo ese peso encima y lo que necesita es alguien que de pronto lo abrace, alguien que lo cuide. Pero cuando observa qué es lo que está pasando en cada uno de los muchachos, dice, mi necesidad queda atrás, necesito atender la de mis hijos. Mire, y eso me recuerda a Esteban. En estos días, Vane compró un saco de naranjas de PriceMart, publicidad no pagada, de PriceMart. Y quedan 2. Y llega, papi, me la pelas, o sea, me la cortas. Y yo se la corto y está buenísima. Él se va feliz y a mí me antojó. Y ay, voy a buscar yo una. Empiezo a picarla y me la voy comiendo, usted sabe, pedacito a pedacito. Y queda el último pedazo que no sé por qué siempre, el último pedazo en toda la comida siempre tiene como mejor sabor. Llega Esteban a pedirme otra cosa y la ve, pero no pide permiso, sino la agarra. Y yo, ¡hey! No, papi, llévatela. Con aquel dolor le digo, o sea, yo no quería darle la naranja. Pero ¿qué hace un papá? Todo por su hijo. Igual está haciendo el Señor acá. Sabe que tiene necesidad. Sabe que necesita ser apoyado, pero dice, mis hijos necesitan. Y dice, no dejen, muchachos, que su corazón se llene de angustia. Confíen en mí, que yo tengo el control. Ahora bien, cuando él dice que no dejen que el corazón se llene de angustia, lo dice porque el corazón es el centro de nuestro ser. En el Nuevo Testamento el corazón no hace referencia al órgano como tal, sino que hace referencia más bien es a todo nuestro ser, a todo lo físico, a lo moral, a lo espiritual, a lo intelectual. Cuando Jesús nos habla de no dejar que el corazón se llene de angustia, lo que está tratando de decirnos es que no dejes que tu vida interior, que tus pensamientos, que tus emociones en medio de la angustia se apoderen de ti. Porque cuando se apoderan de ti, tú pierdes el enfoque, como le pasó a Jennifer. Pierdes el enfoque y entonces tu vida exterior, todo lo que está pasando alrededor tuyo, empieza a verse afectado. El Señor lo que te está diciendo es, ¿sabes qué, hijo mío? ¿Sabes qué, Iglesia Vida? Confía en mí. Aun cuando las cosas se vean grises, aun cuando las cosas no se estén viendo cómodas, que no se estén viendo bien, simplemente confía en mí. Ahora mire lo maravilloso del Señor. En el verso 2 dice, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Algunas versiones, uno las ve, sobre todo las más antiguas, y dicen algunas mansiones. De hecho, hay hasta un himno que habla de las mansiones en el cielo. Pero esa no es la idea original del texto. La idea original lo que está tratando es de presentar que el Señor va a preparar un lugar para que tú y yo podamos permanecer
de manera constante, de manera infinita. Y uno dice, el Señor me está pidiendo que confíe en Él. Y que además, Él está yendo a preparar un lugar para que yo pueda permanecer mientras todas las cosas malas puedan estar pasando. ¡Wow! Eso es lo que hace un papá. Ahora bien, ese lugar que el Señor va a preparar, ahí según el texto, es un lugar que se supone que usted y yo vamos a disfrutar cuando ya no estemos acá en la tierra. Pero que usted y yo lo empezamos a vivir acá en la tierra. Vemos normalmente el texto que es cuando nos ya apartamos con el Señor que vamos a poder disfrutarlo. Y no, porque el camino empieza a transitarse es acá. Y ese camino el Señor lo ha preparado para usted. El punto es que en medio de la angustia, en medio de la preocupación, nos olvidamos que necesitamos transitarlo y permanecer en ese lugar de tranquilidad, en ese lugar de paz, porque allí es donde los corazones van a estar quietos. El Señor te dice, quiero cuidarte, confía en mí, para que tu corazón o tu vida no esté en medio de la angustia, sino que más bien Él viene y te dice, hey, entra a este lugar para que allí encuentres reposo y para que allí encuentres descanso. Y este pasaje habla acerca de un principio espiritual que necesitamos entender y que necesitamos abrazar. Y es que a través del Padre y a través de Cristo, los corazones angustiados y preocupados encuentran solución. ¿Usted quiere solucionar esa situación que le tiene inquieto? Acérquese a ese lugar de permanencia con Dios, porque ahí va a estar el Padre y ahí va a estar Cristo. Debemos confiar en Dios porque Él nos cuida. Ahora bien, usted pudiese preguntarse también, ¿cómo puedo llegar a ese lugar si yo no sé cómo transitarlo? Yo no sé cómo puedo estar en ese lugar y estar tranquilo. Mire, para eso está la segunda forma o la segunda razón por la cual el Señor nos pide que confiemos. Debemos confiar en Jesús porque Él nos guía. Uno observa el pasaje y nota que Tomás está gobernado por todas las emociones que hablábamos inicialmente. Tomás le pregunta al Señor, no tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Usted revisa el texto y en los versículos de arriba el Señor le dice a dónde va. ¿A dónde iba el Señor? Iba con el Padre ¿a qué? A preparar un lugar. ¿Cómo es posible que Tomás no escuchara eso? Hey, Jesús está contigo, te lo está diciendo y Tomás no lo está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque Tomás está distraído. Tomás está tratando de resolver su situación, sus expectativas no cumplidas, su rabia, su molestia. Hey, dejé todo por ti y te vas. No sé a dónde vas. Y el Señor le dice, ¿cómo que no sabes a dónde vas? Yo mientras preparaba esto le decía, wow, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque es tan fácil no prestar atención a la voz de Dios cuando estamos en problemas. Es tan fácil ceder ante aquella necesidad de querer resolver, de querer buscar la manera de que las cosas que de alguna manera nos preocupan, tratar de resolverlas y dejamos al Señor y lo anulamos. Y yo le decía, Señor, ayúdanos en la iglesia a no ser como Tomás, porque hay momentos donde yo quiero imponer mi realidad. Yo quiero hacer lo que yo quiero para tratar de solucionar esto. Es importante lo que Tomás está diciendo, pero más importante es la respuesta a la pregunta de, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Mire, el Señor responde de una manera contundente y revela cuál es su identidad. Y al mismo tiempo que revela su identidad, nos da una manera, nos da una guía de cómo ir a ese lugar
que Él va a preparar para ti y para mí y estar con el Padre. Y el Señor le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor lo enfatiza a tal punto. Permítame hacer acá un paréntesis pequeño. Porque esa expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida, es fundamento de la doctrina de la salvación. Es fundamento de la doctrina de la Trinidad. Y eso usted y yo necesitamos tatuarlo acá en el cerebro, en la mente y en el corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy la iglesia cristiana, queriendo o sin querer, no voy a entrar en eso, le ha estado echando agua a la sopa en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y hay momentos que llega a la iglesia cantidad de doctrinas que por no tener esta clara, terminamos metidos en aprietos nosotros. Iglesia, el único camino al Padre, el único, no hay otro. Y esto mucha gente lo cataloga de exclusividad, pero es el único, es a través de Jesús. Es el único camino y eso necesitamos entenderlo. O sea, aquí no hay grises, aquí no hay términos medios. Es que la única manera para que usted vaya al Padre es a través de Jesucristo. Y el Señor acá viene y lo sella. Ahora bien, ¿por qué confiar en Jesús? Porque Él es el camino. ¿Y qué es el camino? Es la manera que el Señor Jesús mostró en cómo usted y yo necesitamos andar en la vida. Es ese transitar. Es así como cuando usted coloca en el Waze que quiere ir a un sitio y se marca de moradito, el tono ese más que resalta más. Es lo mismo. Usted quiere ir al Padre, usted lo pone en el Waze espiritual y el Señor demarca cuál es el camino. Ahora bien, ese camino no tiene salidas, no tiene atajos. Es un camino que tú necesitas recorrer. Ahora, la bendición es que no lo caminas solo, sino que el Señor viene, te agarra la mano y va contigo caminando. Y cuando tú intentas salirte de la vía, Él dice, papadito, por ahí no es por acá. Yo te dije que tú necesitas aprender a vivir en unidad. Yo te dije a ti que necesitas aprender a vivir con perdón hacia la gente, con paciencia. Ama a tu prójimo, sirve a tu prójimo. Ese es el camino que estableció el Señor. El Señor estableció un camino y no hay otro por el cual tú quieras irte. Hay una instrucción clara y es seguir ese camino. ¿Qué es la verdad? Mire, la verdad es la revelación del Padre, es el carácter de Dios revelado a través de Él a la humanidad. La verdad es su palabra. Nos dejó mandato, nos dejó instrucciones. Y esa es la única manera en que usted y yo podemos llegar al Padre. Nuevamente, por eso no está sencillo, lo sé, no está sencillo y no es fácil. Pero por eso muchas iglesias le están echando agüita a la sopa, para que la gente pueda digerirlo un poco más. Hay una sola forma, iglesia, y es hacer caso a lo que dice su palabra. Ojo, el Señor nos los está diciendo con amor, pero eso es la ruta. Ahora, ¿qué es la vida? La vida se trata de la comunión con el Padre. Hace rato lo decía mientras oraba y los músicos estaban acá arriba. Cuando usted y yo fuimos pensados ahí en el diseño de Dios, cuando Dios estaba tratando de crear, fuimos creados para tener comunión con Él. Escuche, no para otra cosa. Fuimos creados para adorarle. Fuimos creados para ir a ese lugar de permanencia infinita y estar allí adorándole a Él. Mire, luego de eso, luego que hacemos eso, está todo lo demás. Luego está todo lo demás. No es al revés. Y por eso es que nosotros necesitamos entender cuál es la forma, cuál es el camino, para establecer un orden correcto en esto. Mire, Juan 11, 25, 26 dice lo siguiente. A esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí,
aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán. ¿Puedes creer esto? Necesitamos confiar en Dios, iglesia, porque Él nos guía. Él nos guía, va de la mano con nosotros y nos guía hasta ese lugar. Vamos al tercer punto. Debemos confiar en Jesús por lo que Él hace. Mire, yo no sé si usted logra ver allí esa franjita blanca. Eso es parte de lo que Jennifer percibía que Dios le estaba diciendo en su diálogo. Dice, yo no necesito demostrarte quién soy yo y qué puedo hacer. Cuando yo leo eso, viene a mi mente Felipe. Mire, si Tomás estaba distraído y medio perdido en todas las emociones que tiene, Felipe lo estaba el triple. Porque Tomás estaba perdido, el Señor le estaba hablando y de pronto no lo escuchó. Pero a Felipe se lo dijeron 2 veces y estaba igual de perdido. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conforme. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. El Señor no necesita demostrar quién es. Mire, sin que usted se lo pida, lo viene demostrando durante toda la historia. Sin que usted se lo pida, se lo ha ido demostrando a usted todo el tiempo. Me lo ha demostrado a mí. Los que necesitamos hacer algo para demostrar realmente quién es Él en nuestra vida, como dice Jennifer, somos nosotros. Y necesitamos confiar. Nosotros necesitamos regresar y recordar qué es lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida. No para vivir de glorias pasadas. No para vivir del pasado y ahí nosotros de alguna manera, usted sabe, tratar de consolarnos. No. Recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado lo que hace es que su fe se aviva. Hace que usted agarre ánimo y vaya hacia adelante. Mire, es recordar lo que en algún momento pudo haber hecho Josué, lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés. Y si el Señor lo hizo en ese tiempo, ese mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios de ahora. Vaya y recuerde cuánto milagro ha hecho el Señor en su vida. ¿De dónde lo ha sacado? Recuerde eso, porque es una de las maneras en que nosotros podemos confiar en el Señor. Quiero cerrar con la historia de Jennifer. Nos quedamos en ese momento donde ella dice, yo no necesito, que el Señor le dice a ella, yo no necesito demostrarte quién soy yo y qué puedo hacer, pero tú sí tienes que demostrarme quién soy yo para ti. Ella responde, y confié. Comencé a transitar en este camino y para que no me quedara duda de su existencia y que era su designio para mí, todo este proceso durará tan solo 3 semanas. Algo que tomaba años, esa tercera opción del Señor que tomaba años, Él lo hizo posible para mí en un puñado de semanas. Abril será un mes donde se defina un panorama para mí. Todavía ella está en medio de su problema, nada está definido. Pero mire cuál es la actitud de ella. Y sea cual sea el resultado, decido confiar en Dios. Demostrarle mi adoración en este momento, que sigo siendo obediente y agradecida. Ya me ha dado todo esto, además de Jesús. Estoy más que bendecida. Mire, cuando yo vi toda esta historia, yo le escribí a Jennifer, yo no la conozco, era la primera vez que le escribía. Y le digo, Jennifer, ¿puedo usar tu historia para una enseñanza?
Y ella me dice, ¿cómo que una enseñanza? Yo sí, mira, yo necesito predicar en mi iglesia acerca de la confianza en Jesús. Y tu historia creo que queda como anillo al dedo. Y ella me dijo, está bien. Hay algo interesante en esta historia. Y es que Jennifer no es cristiana. Jennifer no es cristiana. Y me parece que Jennifer, sin ser cristiana, ha entendido el concepto de confiar en Dios de la manera correcta. La pregunta que usted y yo necesitamos hacer hoy: ¿confiamos nosotros como cristianos que somos en Dios? ¿Está confiando usted en el Señor? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Mire, el Señor nos ha dado una instrucción el día de hoy, es: confíen en mí. ¿Cuál es la razón? Debemos confiar en Jesús porque Él nos cuida. Debemos confiar en Jesús porque Él nos guía. Y debemos confiar en Jesús por lo que Él hace. Confiamos en aquellos que conocemos con profundidad. Esta parte está dura. Porque si yo no estoy confiando al Señor, no estoy confiando en el Señor, quiere decir que yo no lo conozco a profundidad. Si yo no estoy confiando en el Señor, entonces yo no lo conozco a profundidad. Y necesitamos hacer algo para que eso cambie. El Señor preparó un lugar para que tú te encuentres con Él. El Señor ha preparado un lugar, preparó el ambiente para que tú te consigas con el Padre y le adores. Mire, la vida eterna es segura. El camino está trazado, pero empezamos a disfrutarlo, aunque a veces no lo parezca, acá en la tierra. Y usted tiene que tomar decisiones. Y una de esas decisiones es acercarse a ese lugar. Quiero invitar a que cierre sus ojos. Señor, hoy tu palabra, como siempre, nos confronta con amor. Nos confronta con amor, pero con firmeza, Señor. Y hoy queremos ser obedientes a tu instrucción. Tu instrucción es que confiemos en ti. Padre, y hoy corremos a tu presencia, a ese lugar que tú has preparado para nosotros para poder permanecer, a ese lugar que diseñaste desde el inicio, porque en ese lugar nuestro corazón, nuestra vida encuentra solución para la preocupación, para la angustia. Ayúdanos a entender esto, Señor. Padre, no queremos ser ni Tomás, ni queremos ser Felipe, distraídos en los problemas y en ver cómo ellos le daban solución a esos problemas, mientras tú le estabas hablando, Señor, allí cerquita. Ayúdanos a correr a ese lugar y estar en tu presencia para poder entender tu palabra, entender tu dirección, entender lo que dice la Biblia. Señor, pero entenderlo, asimilarlo y ponerlo en práctica, Padre. En medio de tanta complicación que a veces vivimos y que a veces tenemos, Señor,
debemos ser honestos contigo y decirte que no es sencillo confiar, que no es sencillo confiar. No es sencillo confiar porque tal vez el mundo, la influencia de la cultura, las cosas que hemos aprendido nos llevan a tratar de resolver las cosas siempre por nuestra cuenta. Pero hoy queremos hacer un alto, Señor, detenernos, confiar en ti, Señor. Que se resuelvan a tu manera, a tu forma. Ayúdanos, Señor Jesús. Cambia el corazón, Señor. Cambia el corazón. Cambia la manera en cómo nos acercamos a ti, Señor. Cambia la manera en cómo abordamos estar frente a tu palabra y frente a tu presencia. Señor, si tienes que derribar muros, si tienes que derribar formas en cómo nos hemos venido acercando a ti, hazlo, Señor, en este instante. Que pagaste por mí, Transforma, Señor. llevando mi